Muy buenas noches, hermanos. Qué bueno verles en esta nueva entrega, este nuevo estudio de Colosenses. Ya vamos por la lección número 13. Para usted que nos acompaña por primera vez, gracias por estar aquí. Nos alegra mucho que pueda compartir con nosotros. Hemos estado estudiando esta carta durante varios meses, en las últimas semanas de manera virtual también, y nos alegra mucho que nos pueda acompañar. Para todos los que sepan o los que están conectándose ahorita, quiero contarles que vamos por Colosenses capítulo 2, versículo número 16. Hemos estado hablando acerca de el propósito por el cual Pablo escribió la carta y lo desarrolló. Quien se considera históricamente el pastor de Colosenses, que fue Pafras, viajó a Roma, donde estaba encarcelado Pablo en su primer encarcelamiento, y cuando estaba ahí le contó algún tipo de situaciones que estaban emergiendo. Entonces Pablo hace una carta preventiva para evitar que esto pudiera surgir. Y así como surgía en aquel tiempo, surgen en los tiempos actuales. Y eran falsos profetas, falsos maestros, personas que querían enseñar algo que la Biblia no enseña, que el Espíritu Santo no inspiró para enseñar, como si fuera algo de parte de Dios. Y eso claramente no iba con lo que Dios quería. Así que Pablo escribe esta carta para defender primordialmente la deidad de Cristo, o sea que Cristo es Dios. Tenemos dos corrientes que nacieron de ahí, del gnosticismo, que es una mezcla de misticismo con paganismo con legalismo, y que se desarrollaron siglos después de una manera muy fuerte, y que hasta el día de hoy siguen existiendo algunas congregaciones que llamaríamos sectas porque no predican el Evangelio de Cristo, que la siguen defendiendo. Una de ellas es el arrianismo, que dice que Jesús no es Dios, y nosotros realmente no queremos eso. Creemos que la Biblia enseña que Cristo es Dios. De hecho, en Colosenses 1:15 dice: lee la imagen del Dios invisible. Y esa palabra imagen se refiere que es exactamente igual en esencia. Y además de eso, lo segundo es que existe un movimiento que surgió y se le llamó unos siglos después como docetismo, que dice que Jesús nunca llegó a ser completamente humano, porque la idea platónica que existía era que lo humano es pecado. Entonces, como Platón dijo eso, todo lo que es carne te da de pecado y tiene pecado. Entonces Cristo no pudo llegar a haber sido 100% humano porque si no hubiera pecado. Y entendemos nosotros por qué es que Cristo llegó a ser humano sin pecado, puesto que no viene de la simiente del varón, ¿verdad? Sino de la simiente de la mujer, en este caso de María, y obviamente concebido por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces Cristo fue 100% Dios, 100% hombre. Eso se conoce en teología como unión hipostática. Esa es la palabra teológica que se utiliza, unión hipostática, que afirma que Dios es 100% Dios y Cristo, bueno, que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Cuando estuvo en la tierra, en su encarnación, cumplió completamente con ambos papeles. Dejó algunas prerrogativas divinas cuando vino a la tierra, pero no dejó de ser Dios. Esto es muy importante porque esta gente que vamos a analizar hoy atacaba eso. Entonces Pablo les viene explicando quién es el Señor, cómo todo subsiste en Él, cómo Él no es la primera creación de Dios, sino que todo subsiste en Él porque Él ha sido Dios eternamente. Y después les enseña que en Él habita corporalmente, Colosenses 2:10, toda la plenitud de la deidad. O sea, Dios no es 98%, perdón, Cristo no es 98% Dios, es 100% Dios. Y dice corporalmente en su cuerpo. Y fue lo último que estábamos viendo porque esto le agrega en el capítulo 2, el versículo número 10 dice: y vosotros estáis completos en Él. Y hermano, hermana, amigo que nos ve, cuando usted conoce a Cristo como su Salvador, usted está completo en Cristo, porque el Espíritu Santo entra a morar en usted completamente. Amén. O si usted lo cree, póngalo ahí, ponga amén, ¿verdad? Como lo hemos venido haciendo las últimas semanas. Las verdades, creemos que estamos completos en Cristo y no ocupamos nada más que Cristo. Ahora hay gente que dice: yo me acerqué a Cristo, pero no están completos en Cristo porque no están buscando vivir como Cristo quiere que vivan, ¿verdad? Pero no porque le falte una parte de Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros completamente, pero sí porque no quieren entregarle a Dios el control de sus vidas en muchas áreas. Y precisamente vamos a hablar acerca de esto hoy. Así que quiero invitarle a que lea conmigo Colosenses capítulo 2, a partir del versículo 16 hasta el final del capítulo. ¿Está bien? Colosenses 2, a partir del 16 hasta el final del capítulo, dice la palabra de Dios así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es hombre lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el conocimiento que da Dios.
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Gloria a Dios por su palabra, hermano. Vamos a analizar el pasaje. Versículo número 16. Aquí tengo una pizarra que gracias a Dios hemos conseguido para poder explicar mejor lo que estamos estudiando, hermanos. ¿Con qué comienza el versículo 16? Dice por tanto. Ahora, este por tanto es una conjunción. Y una conjunción que lo que hace es tener que ver qué es lo que está antes. ¿Qué es lo que está antes escrito para que Pablo diga esto? Por tanto. El por tanto en cualquier sentencia jurídica tiene antes un considerando, ¿verdad? Entonces, ese por tanto me lleva a la respuesta de lo que se mencionó antes. ¿Qué es lo que se ha mencionado antes, hermanos? Bueno, el tema anterior, el último apartado que vimos hace la enseñanza pasada, que es que estamos completos en Cristo. Entonces, voy a ponerlo por aquí. Como usted y yo estamos completos en Cristo, nosotros estamos completos en Cristo, por tanto, dice Pablo, viene lo siguiente, la Biblia dice, nadie os juzgue. Ahora, ese os juzgue, ¿qué podemos inferir? Si decimos os juzgue, ¿qué inferimos nosotros? Bueno, que había gente que estaba juzgando precisamente esto. Había gente, y eran estos gnósticos que se han metido en la iglesia, estos falsos maestros, que estaban juzgando. ¿Y estaban juzgando en qué? Por tanto, nadie os juzgue en, y dice la palabra de Dios, en comida o bebida o en puntos suspensivos. Y además dice la Biblia aquí, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. ¿De qué le estaban juzgando? Básicamente en tres áreas, hermanos. En la comida, en las festividades y en el día de reposo. Le dice, no permita que la gente le juzgue por eso. En Romanos 14 hay una explicación amplia de que no deberíamos juzgar a nadie por lo que come o por lo que bebe. En el sentido, y claro, hay un contexto histórico ahí. ¿Cuál era el contexto? Que habían llegado personas, judíos, que decían, usted no puede comer ciertas carnes o ciertos animales que estaban prohibidos. Y el Señor dice, a través de Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo dice, nadie puede juzgar por comida. ¿Por qué? O por bebida. O decían, usted si se acerca a Cristo tiene que guardar el día de reposo. Y tampoco. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 17. Dice el versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Sombra. Sombra de lo que ha de venir. Ahora, ¿qué significa esa sombra? Era una muestra que reflejaba lo que Cristo haría. O sea, estaba presagiando lo que Cristo llegaría a hacer. Pablo les quiere decir, ¿por qué quieren que se sometan a preceptos sobre comida? ¿Por qué quieren hacer esto cuando el pan de vida es Cristo? ¿Cómo puede considerarse la Pascua, de esos días festivos que le decían, como una observancia necesaria para la perfección espiritual si nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros? 1 Corintios 5:7. ¿Qué justificación habría para imponer a los que se convierten del mundo gentil la observancia del sábado judío? Cuando el Señor es el descanso que exhorta o que todos vayamos a Él para el descanso. Jesús no dijo, venid a mí los cansados. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Vea cómo vamos entendiendo la carta. Por tanto, como estamos completos en Cristo, que nadie nos juzgue, porque esas cosas eran una sombra de lo que ha de venir. Eran una sombra de lo que ha de venir. Dice el versículo 18, hermanos, nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuál es el premio del creyente? Prosigo a la meta, el premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestro premio es la salvación, ¿ok? Sigamos leyendo. Afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Déjeme explicar esto porque es un poco interesante. Voy a usar otra traducción del versículo, ¿está bien? Que dice, nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. ¿Qué está diciendo aquí? Que nadie haga sentir a otro mal, diciéndole que es salvo con una menor categoría, aduciendo, afectando, la palabra puede ser deleitándose en el original. O sea, deleitándose, como dice aquí, humildad, en una falsa humildad y en culto a los ángeles. Eran personas los gnósticos que decían lo siguiente, no, es que
Dios es tan supremo que no podemos acercarnos a Él ni adorarle. Así que adoramos ángeles nosotros. Y citaban no solo eso, decían que tenían visiones y como dice aquí, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Wow, hermanos, esa humildad es una ironía. O sea, deleitándose en la humildad, diciendo, ay, es que somos tan humildes que solo podemos adorar ángeles. Está mal, primero porque los ángeles no se adoran, solo hay que adorar a Dios. Y segundo porque querían ser sentir tan humilde que le decían, usted dice ser salvo, usted no pueden ser salvos. Usted se cree mucho diciendo que ya son salvos, solamente por lo que Cristo hizo. ¿Qué querían hacer? Añadir una carga. Y yo quiero recordar esto. Usted y yo estamos justificados en Cristo completamente porque Cristo hizo todo por nosotros. ¿No significa que vamos a vivir de una manera u otra? No, significa que vamos a honrar a Cristo. Hermanos, qué ironía la que usa el apóstol aquí. Él quiere decir que disfraza su soberbia de humildad y dicen hacer culto a los ángeles porque son muy humanos para llegar directamente a Dios. Una humildad llena de vanidad para aparentar lo que no son. Y ve lo que dice, ¿qué es lo que hacen? Aquí lo puse, hinchados. Hinchados, dice aquí, vanamente, dice aquí la palabra, por su propia mente carnal. Vanamente hinchado por su propia mente carnal. Voy a dar otro color para no confundirlo. Entonces, viene el contraste. Este color casi no sirve. Aquí viene el otro contraste. Vean que tenemos dos contrastes. Está bien. La propia mente carnal inmediatamente y no haciéndose de la cabeza. Entonces, ¿qué quiere decir? O usted se deja guiar por su propia mente carnal, o usted se une a la cabeza, o es guiado por la cabeza. Y vea que cabeza es con mayúscula. Habla en el versículo. La cabeza se refiere a Cristo, hermanos. A ver, ¿cuál es la enseñanza más relevante de este versículo? Leámoslo completo. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Hermano, la enseñanza es la siguiente. El cuerpo tiene que estar unido a la cabeza para poder crecer. Y esto es importantísimo para la iglesia. Si en la iglesia hay liderazgo o hay personas que no están unidas a Cristo y guiadas por Cristo, la iglesia no va a crecer como Dios quiere que crezca. Usted dice, pero hay iglesias que se llenan de personas. ¿Usted está seguro que el crecimiento de Dios es primordialmente numérico? Yo no diría eso. No lo afirmaría. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña que Dios está más preocupado por mi alma, por mi espíritu, que por mi cuerpo. Si fuera por crecimiento numérico, entonces la gente que hace conciertos de rock, sería la gente más espiritual que hay, porque reúnen a miles de personas. ¿Ven que no tiene que ver con número? Ahora, ¿creemos que el número es importante? No, creemos que el número revela una verdad, pero no es relevante. El Señor no va a venir por una iglesia de X cantidad de miembros. El Señor viene por la iglesia por la cual Él pagó con sangre. Y no importa si esa iglesia está local y visible es de 10 miembros o aquella iglesia es de 100,000 miembros que se están honrando a Dios y siendo fieles a la palabra, Dios sigue siendo quien los nutre y les da crecimiento espiritual. Aquí hay gente diciéndole, uy, no puede ser posible, nosotros tenemos que adorar a ángeles, que somos muy humildes. Eso no funcionaba así. Lo que hay que hacer es asirse, o sea, agarrarse, tomar la cabeza, porque cuando la cabeza es Cristo, las cosas son diferentes, hermanos. La iglesia quiere crecer, tiene que estar unida a Cristo. Quiero que hagamos los siguientes versículos del 20 al 23. Voy a leerlos juntos porque es una sola idea gramatical. Pues sí, pues está explicando, ¿verdad? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Wow. Hermanos, los gnósticos, como está por aquí puesto, practicaban el ascetismo. El ascetismo era un movimiento que usted debe que haber escuchado, que busca negar el cuerpo, busca ir negando, donde está basado el budismo, que tiene que ver con llegar a ser un asceta, o sea, disminuir todo deseo corporal, todo deseo del cuerpo, hasta irse purificando, hasta llegar a ser uno con la nirvana, dicen los seguidores del budismo, ¿verdad? Y los gnósticos parten de lo mismo, se llama ascetismo, la forma en que lo entienden, que es una vida austera, renunciando a placeres materiales, adquirir hábitos que conduzcan a una perfección moral y espiritual. Y aunque eso demuestra cierta sabiduría, como dice aquí, uno dice, ¿qué sabiduría, verdad? No maneje, ni guste, ni aun toques.
En humildad, duro trato del cuerpo no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque están basados en la propia mente carnal. O sea, soy yo diciendo qué tengo que hacer. El hombre lleva toda la vida tratando de buscar cómo acercarse al Cristo en sus condiciones. Por eso hay tantas religiones. ¿Y qué hace? Da un crecimiento ficticio. Entonces se llena, no, sí, aquí estamos todos los que seguimos esto. Pero es ficticio. ¿Por qué? Porque no lo da Dios. Y lo que no da Dios no es un crecimiento real. Y el pecado gana, pecado wins. ¿Por qué? Porque, hermanos, el pecado es el que se ha beneficiado. Porque, como dice aquí el puro final, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es muy distinto lo que Dios hace. Porque lo que Dios hace, lo hace a través de cristianos que no tienen nada que ver con los gnósticos, ¿verdad? Donde Cristo es la cabeza y no su propia mente carnal. Entonces el crecimiento es un crecimiento real, porque es un crecimiento provisto por la cabeza que es Cristo. Y entonces el pecado pierde. ¿Por qué el pecado pierde? Porque estamos haciendo cosas basadas en la cabeza que es Cristo. ¿Qué es lo que le está diciendo entonces Pablo en resumen con todo esto? Le está diciendo lo siguiente: huyan del retroceso. ¿Qué podemos aprender aquí, mis hermanos? El cristiano tiene que someterse a prácticas que nacen en la cabeza de hombres. Su fin es estar agarrado a la cabeza y nutrirse de ella. ¿Cómo nos nutrimos de la cabeza que es Cristo? A través de su palabra. Esta es la manera para poder crecer, mis hermanos. Mi cristianismo no puede estar basado en costumbres. ¿Cómo el cristianismo? Claro, hermanos. Hay gente que está acostumbrada a congregarse. Y en estos tiempos, bueno, tal vez se conecten nada más, pero no lo hacen movidos por querer honrar a Dios. Hay gente que está acostumbrada a leer la Biblia, a no ir a bailes, a no ver novelas. Claro, eso es importante. Pero hermanos, si no tiene el fin de glorificar a Dios, no va a agradar a Dios. Entonces, establecemos una serie de leyes que si no buscan glorificar a Dios, no sirven de nada, hermanos. Y dice el pastor Piper, no podemos hacer la voluntad de Dios como un ateo. ¿Cómo la voluntad de Dios como un ateo? Cuando mi motivo no es la gloria de Dios. Entonces yo estoy haciendo las cosas que haría cualquier otra persona en el mundo solamente porque no le gustan. Yo no fumo, pero aquel que está en el mundo tampoco fuma porque no le gusta fumar. ¿Cuál es la diferencia entre esa persona no creyente y mi persona? Que yo no fumo porque sé que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y quiero honrar a Dios. Hermano, nuestro deber esencial como creyentes es glorificar a Dios. Siempre existirán personas más interesadas en la apariencia que en la esencia. El cristianismo no es así. No sea esas personas. Busque glorificar a Dios en cada área de su vida. Hay personas aferradas a tradiciones y no podemos, hermanos, complacerlas por ello. Y otra cosa más que enseña, cuidado con la falsa humildad. Muchas personas hacen cosas para que los demás los miren. En esta época se ha puesto de moda. Mucha gente anda haciendo cosas para que los demás vean, wow, qué movimiento, cómo están haciendo cosas. Hermanos, no funciona así. Nosotros en el EBB, y usted lo sabe, hemos estado recogiendo un poco de alimentos, hemos podido llevar a las familias en alguna ocasión algún dinero y todo esto. Pero hermanos, eso lo sabemos nosotros y ni sabemos a quién, no vamos a exponer a la gente. Le hemos entregado. Y yo siempre digo esto, si usted quiere saber, pregúnteme. Si me pregunta, yo le voy a decir, ¿para qué quiere saber? ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro deber no es buscar una humildad falsa, que la gente ve que, uy, qué bueno, no, no, no. El Señor nos está viendo, a Él tenemos que honrar. Qué triste cuando la iglesia prefiere el aplauso del mundo que la aprobación de Dios. No tenemos que hacer esto. La gente tiene que estar segura de que lo que hacemos lo hacemos para Cristo y por Cristo. Y hay que cuidarnos, hermanos, de la falsa humildad. Porque nosotros en el EBB podemos hablar de la buena doctrina que tenemos para gloria del Señor, porque es la doctrina de la palabra de Dios, no es nuestra, es de Dios. Que somos una iglesia saludable, una iglesia generosa. Pero hermanos, tenemos que ser una iglesia humilde. Y una iglesia humilde es una iglesia que busca glorificar a Dios en cada área de su vida y no para jactarnos, no para que nos vean, sino para que el nombre que es sobre todo nombre sea glorificado. Así que mis hermanos, esta es la enseñanza que tenemos para ver en estos pasajes del día de hoy. Después vamos a entrar ya a la parte práctica. A partir del capítulo 3 viene la parte práctica de Colosenses. Hasta este momento la parte teórica y termina diciendo esto: hay forma de vivir que se opone a estar completo en Cristo. No busque ser como un gnóstico, no busque tener su propia mente carnal, no busque ser como Cristo, que Cristo sea la cabeza, que tengamos un crecimiento real, no un crecimiento ficticio, que el pecado no sea el que gane, sino que sea el pecado el que pierda, porque Cristo está triunfando y está ganando. Hermanos, ese es el fin que tenemos que lograr y buscar todos. Amén, hermanos. Le quiero invitar a que me acompañen en oración. Dios bueno, gracias por darnos la oportunidad de haber aprendido su palabra. Señor, líbranos, por favor, de la falsa humildad.
Líbranos, Dios, de poder seguir y aferrarnos a tradiciones o inclusive imponer a otros cosas que tengan que hacer, Señor, que no están basadas en principios bíblicos. Líbranos a cada uno, Dios, de hacer cualquier cosa como un ateo, o sea, sin pensar en glorificar su nombre. Oh Señor, que como iglesia, Dios, huyamos del retroceso que significaría solo practicar tradiciones y no realmente aferrarnos a usted y buscar su rostro, Dios, para su gloria. Oh Señor, que anhelemos el crecimiento espiritual, Padre, que anhelemos su palabra, porque eso es, Señor, lo que usted desea en nuestras vidas. Gracias por ser bueno, sé exaltado y glorificado en todo, por Jesús. Amén. Amén. Hermanos, quisiera aprovechar unos cuantos minutos para poder invitarle, para que usted pueda estar compartiendo con nosotros, si el Señor así lo permite, el próximo domingo, tanto en la mañana como en la tarde, los cultos que vamos a tener. Recuerde también que el lunes tenemos San Rafa Kids. Queremos que pueda estar también con los niños y compartiendo los links para que otros puedan verlo. Este domingo que viene vamos a tener, mis amados hermanos, un culto en la noche evangelístico. El mensaje va a ser meramente evangelístico, se llama Nacidos para algo más. Así que también comparte ese link para que otros puedan también llegar a involucrarse. Si usted nos está visitando por primera vez vía internet o ya unas cuantas veces pero no nos lo ha contado, queremos por favor pedirle que lo ponga ahí. Tenemos hermanos que están manejando la página que pueden anotar su nombre. Diga, yo hoy estoy por primera vez y le vamos a contactar, o nos puede escribir usted también por privado si usted lo quisiera en el inbox. Usted nos manda un mensaje y nos pone, yo estoy viendo el mensaje, quiero más información de la iglesia. Tal vez usted no sea de San Rafael de Heredia o zonas de alrededor, pero no importa donde usted viva, escríbanos que tenemos iglesias de todo el compañerismo Avance para que usted pueda congregarse. Así que mis hermanos, quiero agradecerle a cada uno, hermanos, que sigue siendo fiel con sus diezmos y ofrendas, que sigue sosteniendo la obra de Dios en ese sentido, a los que siguen siendo fieles a través de su servicio a la obra del Señor, los que están en la parte de transmisión en este momento es una gran bendición para nuestras vidas, los que colaboran y los que están sirviendo a Dios con los niños también, los que están, hermanos, quien leyó ahora, mis hermanos, los hermanos que están también programando los cánticos, muchas gracias a cada uno por servirle al Señor. Así que sin más que decirles, vamos a quedar con un canto más para terminar en esta noche. Buenas noches, que Dios me los bendiga grandemente y es un gusto, hermanos, siempre estar con ustedes. Recuerde esto, no existen iglesias perfectas, pero sí iglesias saludables. Juntos lucharemos para, y voy a quedar hasta ahí, para que lo apuntemos en el chat y lo completemos ahí en la transmisión. Dios me los bendiga, buenas noches, que descansen.